Muy buenas madridistas. Hoy traigo información de última hora, y no exagero cuando digo que el Real Madrid nos ha dado un auténtico bombazo, o varios. Tenemos detalles del primer amistoso de Xabi Alonso como técnico blanco, la goleada contra el Leganés, las primeras pistas del once titular para la temporada, el debut de fichajes, y como no, la renovación histórica de Gonzalo García hasta 2030. Vamos a analizar todo, desde la alineación, los goles, lo que significa para el futuro, y el gran debate, Gonzalo o Endrick como alternativa a Mbappé. Empezamos con el primer test veraniego de Xabi Alonso, y digo test porque ni siquiera fue un amistoso abierto al público. Fue un partidillo a puerta cerrada en Valdebebas, en el campo número 7, sin cámaras, sin retransmisión de Real Madrid TV, absolutamente nada. Una situación muy poco habitual para el Real Madrid, sobre todo tratándose del debut de su nuevo entrenador. De hecho, esto fue casi como una escena de película de espías. El club decidió bunkerizar el partido para que nadie pudiera sacar conclusiones tácticas antes de tiempo. Ni imágenes, ni fotos oficiales, ni siquiera un resumen. Así que lo que sabemos ha ido llegando con cuentagotas, a base de filtraciones y fuentes internas. El rival fue el C de Leganés, recién descendido a segunda división, y que vino con una plantilla muy mezclada, canteranos, suplentes, y alguna cara conocida. Entre ellos, Sule, hermano de Munir El Haddadi, que fue el protagonista del primer susto del día, porque fue el quien adelantó al Leganés en el marcador. Sí, primer partido de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid y empezó perdiendo. Esa situación, aunque anecdótica, es interesante porque nos muestra algo. Xabi no está aquí para especular, está para probar cosas. Y a veces, eso significa encajar un gol temprano. El tanto del Leganés llegó aprovechando un desajuste defensivo en los primeros minutos, algo normal en un equipo que apenas lleva 5 días de trabajo tras volver de vacaciones. Pero lo importante fue la reacción. El Madrid no tardó mucho en recomponerse y acabar imponiéndose con autoridad. El resultado final, 4-1. Los goleadores fueron Militao, que vuelve a dejar claro que su capacidad de remate en jugadas a balón parado sigue intacta. Brahim, que está buscando su sitio en el esquema de Xabi. Wixen, joven central que empieza a demostrar que puede aportar incluso en ataque. Y Pitarch, uno de los talentos de la fábrica que está aprovechando cada minuto que le dan en esta pretemporada. Y ojo con esto, tanto Wixen como Pitarch marcaron su primer gol con el primer equipo del Real Madrid. Puede parecer un detalle menor, pero para la moral de un jugador joven en pretemporada es clave. Es un mensaje claro de que, con Xabi Alonso, el que lo hace bien en los entrenamientos y amistosos, tiene oportunidades reales. En resumen, este primer test dejó varias sensaciones. El Madrid, aunque todavía lejos de su pico físico, tiene la calidad suficiente para sobreponerse a un mal inicio. Los jóvenes están respondiendo y sumando goles importantes. Y Xabi Alonso empieza su etapa con una victoria clara, aunque sin mostrar todavía todas sus cartas, algo que, por cierto, parece parte de su estrategia. Vamos con la alineación, que para mí es lo más interesante de todo este amistoso. Porque aunque fuera a puerta cerrada y sin cámaras, el once que puso Xabi Alonso nos da muchísimas pistas sobre lo que puede ser el Real Madrid en esta temporada. El esquema fue un 4-3-3 muy reconocible, sin experimentos raros, pero con un par de detalles que vale la pena analizar. En portería, Courtois. Y aquí no hay sorpresa, el belga está de vuelta, con buenas sensaciones después de todo el calvario de lesiones que ha pasado. Que Xabi lo ponga en el primer once del verano es un mensaje claro, si está bien, es indiscutible. En defensa, Dani Carvajal por la derecha, Asensio y Wixen como pareja de centrales, y Álvaro Carreras en la izquierda. Carvajal, como capitán, dejó claro que sigue siendo la primera opción de Xabi si está sano. Esto de paso manda un aviso a Alexander-Arnold, que aunque es un fichaje de impacto, tendrá que ganarse el puesto. Wixen, que normalmente pensaríamos como suplente, fue titular. No solo cumplió atrás, sino que incluso marcó un gol. Puede que Xabi esté pensando en darle más protagonismo para rotar a Militao y Rudiger en una temporada que será larga. Carreras debutó oficialmente con el primer equipo tras fichar después del Mundial de Clubes. Jugó todo el primer tramo del partido y dejó buenas sensaciones, sobre todo en proyección ofensiva. En el medio campo, un trío que combina músculo, creatividad y llegada, Valverde, Ceballos y Brahim. Valverde ya sabemos que es el motor del equipo. Corre, roba, llega, dispara, y Xabi lo quiere como pieza clave.
Ceballos sorprende un poco más en el 11 inicial, porque es probable que su rol sea más de rotación, pero en pretemporada es normal que pruebe para dar ritmo. Brahim parece que va a tener un rol importante. Jugó en la posición de interior con libertad para subir y acabó marcando. Ojo a esto, porque puede que lo veamos más como mediapunta que como extremo. Y en ataque, el tridente que puede marcar la temporada: Vinicius, Mbappé y Gonzalo García. Vinicius, como siempre, desequilibrante, buscando diagonales y generando peligro. Mbappé estrenó dorsal 10, heredado nada menos que de Luka Modric. Un número con historia, que han llevado leyendas, y que ahora recae en él. Es un símbolo de que no solo es la estrella ofensiva, sino también un líder en el proyecto. Gonzalo García, con el dorsal 16, titular en el primer partido de pretemporada, eso es muy significativo. Es la forma más clara de decirle al aficionado: este chico cuenta para mí. Y que juegue junto a Mbappé y Vinicius habla del nivel de confianza que ya le tiene Xavi. Y un dato curioso para cerrar: Franco Mastantuono, el nuevo fichaje argentino, ya está en Madrid, entrenando de forma individual, pero por reglamento no puede integrarse al grupo hasta el 14 de agosto, día en que cumple 18 años. Vamos, que si todo va según lo previsto, se unirá al equipo justo a tiempo para la última fase de preparación antes del inicio de la liga. En resumen, este 11 no es un experimento cualquiera, es prácticamente un adelanto del 11º que podríamos ver el 19 de agosto contra Osasuna en el Bernabéu. Y si este es el primer vistazo de la era Xavi, la cosa promete. Ahora, lo que para mí es la noticia del día, incluso por encima del amistoso: el Real Madrid ha renovado a Gonzalo García hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Sí, lo has escuchado bien, 1.000 millones. Una cifra casi simbólica, porque evidentemente nadie va a pagar eso, pero que transmite un mensaje muy claro: este jugador no se toca. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar su historia. Gonzalo llegó al club en 2014 con solo 10 años, procedente de las categorías inferiores de un equipo modesto. Desde entonces ha pasado por absolutamente todas las categorías de la fábrica, destacando en cada una de ellas. Es el típico caso de futbolista que se ha hecho en casa, que ha mamado la filosofía del club y que ahora está recogiendo los frutos de años de trabajo. La pasada temporada fue brutal para él, máximo goleador de la Primera RFEF con 25 goles jugando en el Castilla. Y no solo eso, en el Mundial de Clubes fue el máximo goleador del torneo con 5 tantos, se llevó la bota de oro y fue incluido en el 11 ideal de la FIFA para ese campeonato. Hablamos de un jugador que, cada vez que ha tenido la oportunidad, ha respondido con goles. Ahora ya no será jugador del filial, pasa a ser miembro fijo del primer equipo. Y aquí entra un tema que está dando mucho que hablar: el dorsal. Gonzalo llevará el 16, que el año pasado era de Endrick, mientras que el brasileño heredará el 9 que dejaron libre Mbappé y antes Benzema. Esto, más allá de un número, es una declaración de intenciones. Endrick es el fichaje mediático, pero Gonzalo es la apuesta de cantera. Y aquí nace el gran debate: ¿quién será el recambio natural de Mbappé en la delantera? Endrick llega como gran promesa internacional, un fichaje estratégico de la dirección deportiva para tener a uno de los talentos más codiciados del mundo antes de que explotara definitivamente. Gonzalo, en cambio, representa la cara más pura de la cantera madridista. No ha costado un euro en fichaje, conoce el club como su casa, y ya ha demostrado que puede marcar en momentos decisivos, como en los cuartos de final de Copa contra el propio Leganés, donde anotó en el minuto 93 para meter al Madrid en semifinales. Dos perfiles completamente distintos. Endrick es explosivo, más físico, con un estilo que mezcla potencia y definición. Gonzalo es más de área, con olfato goleador, desmarques inteligentes y un instinto que recuerda a los 9 clásicos. La competencia va a ser durísima, y ahí es donde entra la figura de Xabi Alonso. El técnico tendrá que gestionar minutos, egos y expectativas. Y no olvidemos que con Mbappé como titular indiscutible, tanto Endrick como Gonzalo tendrán que ganarse cada oportunidad. Pero ojo, esta renovación también es un mensaje al mercado. El Real Madrid sigue su política de blindar a los jóvenes con cláusulas astronómicas, como ya hizo con Vinicius, Rodrigo, Valverde o Camavinga. Es una forma de decirle a otros clubes: olvidaos de venir a pescar aquí. En resumen, esta renovación no es solo un contrato, es una declaración de confianza, un premio al trabajo y un paso gigante en la carrera de un jugador que, si sigue así,
puede convertirse en un nombre fijo en las alineaciones del Bernabéu durante la próxima década. La renovación de Gonzalo no es solo un premio, es un mensaje. El club asegura a un delantero joven, con gol y adaptado al estilo del equipo, que puede dar descanso a Mbappé o incluso acompañarlo. Y todo esto sin gastar un euro en fichaje. Además, la pretemporada está sirviendo para que Xavi haga pruebas tácticas sin presión mediática. Al no haber cámaras, puede ensayar movimientos, cambios de posición y estrategias sin dar pistas a los rivales. El próximo amistoso será el 12 de agosto en Austria contra el Tirol, y ahí quizá veamos un poco más, aunque con el secretismo que está manejando el club, no me extrañaría que lo hagan casi sin fotos. En resumen, primer amistoso de Xavi, victoria clara, goles de jóvenes que empiezan a asomar, debut de fichajes, Mbappé con el 10, Gonzalo blindado hasta 2030, y una temporada que promete emociones fuertes. Yo lo tengo claro, este Real Madrid no solo se está preparando para ganar, se está preparando para dominar. Y si el primer test sirve como adelanto, ojo, que nos vamos a divertir mucho esta temporada. Y hasta aquí el repaso completo. Déjame en comentarios, ¿ves a Gonzalo como titular en algunos partidos importantes o crees que Endrick le ganará la partida? Suscríbete para no perderte ninguna novedad del Madrid, porque se vienen semanas cargadas de noticias.